Libro de Hechos, capítulo 3. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19. Un versículo muy conocido, como dije la otra semana cuando estuvimos transmitiendo también, que este es el tiempo de conocer la sencillez de la palabra, pero que a la vez nos lleva a una profundidad con Dios. Libro de Hechos 3:19 dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hoy vamos a hablar de una clave más, y la más importante por supuesto, para tener éxito en toda esta adversidad. Es decir, cómo tener éxito en medio de la adversidad. Gloria a Dios. Hay tiempos, la Biblia lo habló, la Biblia lo dice, lo dijo Jesús, lo dijo el apóstol Pablo. Cuando desde el principio, cuando hubo el primer, o vamos a decir el segundo pecado ya registrado, por supuesto hay muchos pecados, nos imaginamos antes de este segundo registrado con un sentido para darnos una enseñanza. Sabemos que el primer pecado fue el de Adán y Eva. Ahí comenzó la época o la etapa, el periodo ya de conciencia, donde el hombre era consciente de su pecado. Y dice la Biblia que Adán y Eva pecaron al desobedecer al único mandato que el Señor le había dado. Y es por esta razón que a veces las personas dicen que son muchas cosas que cumplir de la palabra de Dios, que por eso o por ello ellos no buscan el Evangelio, no reciben a Jesús, porque hay muchas cosas que cumplir, se les hace como muy difícil. Pero déjame decirle que a Adán y Eva le mandaron una sola cosa, o dos cosas específicamente. Le mandaron a que no comiera del árbol de ciencia del bien y el mal, y a Adán lo mandaron a trabajar, a hacer labrar aquel huerto, a hacerlo crecer. Y entonces así que Dios mandó a trabajar desde el principio al hombre, y es por ello que dice que aquel que no trabaje, que no coma. Así que el que tiene deseo de trabajar, siempre Dios le va a proveer, porque Dios es justo. Pero en este pecado que aparece en la Biblia después de haber pecado Adán y Eva, vino el pecado sobre la familia. Y usted me pudiera decir, o cualquier otra, alguna persona pudiera decir, pero es que si no había más familia. Sí, pero el pecado vino sobre la familia. ¿Qué quiero decirle con esto? Que siempre va a afectar en la familia. El interés del enemigo no es hacerte pecar solamente como persona. Para aquellos que a veces tienen la más importancia de la que Cristo le ha dado. Algunos hombres, y este es un error que comete mucha gente, algunos hombres y mujeres piensan que cuando Dios habla de pecado es solamente porque es individual. Claro está que usted y yo tenemos que tener una relación de santidad con nuestro Dios. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, porque dice la Biblia que cuidó la viña de otro y su propia viña no cuidó. Claro que sí, tenemos que cuidar nuestra fe, cuidar nuestra vida, apartarnos del pecado individualmente. Pero yo quiero que usted lo vea ahora de otra perspectiva. Que usted entienda que los pecados de nosotros son más graves por el hecho que van a afectar nuestro entorno familiar. Porque yo le conozco cantidad de personas en este tiempo o en este caminar que llevo unos cuantos años en el Señor, que ellos pecan y les interesa resolver el problema con Dios individualmente, y comienzan a perder la familia por ese pecado,
Y ellos dicen, no, ya yo arreglé, ya yo me arrepentí, la familia me tiene que perdonar, los hijos tienen que perdonar, la esposa o el esposo me tiene que perdonar, y ya yo arreglé con Dios. Déjeme decirle, de que me escucha, afectada, si fue afectada la familia, hay un problema muy grande. Porque el pecado no te llevó solamente a afectar tu relación con Dios, afectaste la relación de otros con Dios. Y cuando usted y yo afectamos la relación de otros con Dios, vamos a recibir el pago también de ese pecado. Porque la Biblia dice que aquel que no cumpla la palabra de Dios, los principios divinos, y aconseje o haga que otros no la cumpla, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y hay gente que no le preocupa eso. De hecho, hay un versículo en la Biblia, el libro de Romanos, que dice que yo debo tener mucho cuidado, incluso cuando voy a comer, porque si yo como y esté en presencia un nuevo creyente, una persona nueva en el Señor, un débil en la fe, y si yo hago que un débil en la fe, un nuevo, sea afectada esa fe por mi conducta de comer lo que yo quiera, cuando la conciencia de esa persona piensa que es pecado, dice la Biblia que yo peco contra Cristo. Y así encontramos entonces en la Biblia este segundo pecado, de alguna manera registrado, que tiene un significado muy grande, es el caso de la muerte de Abel por su hermano Caín. El Señor le dijo así a este hombre cuando lo encontró muy enojado porque Abel había presentado la mejor ofrenda. Y Dios le habla, nuestro Dios le habla a Caín, le dice que por qué está tan enojado, por qué ha caído su semblante. Y esa palabra caer el semblante significa desanimarse. Y la palabra desánimo es muerte, en pocas palabras. Una persona desanimada ya está en muerte espiritual, porque desánimo significa salírsele el alma. Se le salió el alma. Y cuando usted y yo estamos sin alma, no tenemos la emoción, porque el alma trabaja con las emociones, y aunque usted no crea, el espíritu necesita las emociones. Y alguien me pudiera decir que no, pues entonces yo le cito una palabra que está en el libro de Isaías capítulo 61, que dice que Dios me dio manto de alegría y perfume de gozo. Es decir, que mi Dios sí quiere que yo sea alegre, porque dice uno de los profetas menores que nuestro Dios es un Dios alegre. Y dice la Biblia que los creyentes se deben sujetar a los pastores, para que los pastores no lo hagan con desánimo, porque esto no es provechoso. Así que hay gente, hay pastores que se les salió el alma y ya están desanimados. Sí, ven la iglesia. Conozco personas, y esto es muy peligroso, porque el desánimo es el primer paso a la depresión. Escuchen. El desánimo es el primer paso a la depresión. Por eso hoy en día escuchamos tristes informaciones, porque yo no le puedo hablar de testimonio, donde pastores, no menos de 28 pastores, se quitaron la vida. Y todos eran de iglesias, y algunos de iglesias grandes. Yo le he podido hablar con personas que tienen por lo menos 500 personas en su iglesia, 500 creyentes, y por el hecho de que no tienen 501, están desanimados. Por el hecho de que no tienen una radio, están desanimados.
por el hecho que no tienen una televisión, están desanimados. Entonces nuestro Dios, mi Padre, les da la radio, les da la televisión. Hoy en día están desanimados porque no hayan con qué pagar los gastos de tener una radio o una televisión. Y entran en depresión. Conozco un caso de un buen amigo, pastor. Él creció más rápido que yo en la iglesia. Tuvo la oportunidad de alquilar lugares porque la iglesia le creció mucho. Y de repente se le dividió la iglesia. Y este pastor cayó en un desánimo, se le fue saliendo el alma. Y me tocó verlo casi apartado del Señor. Por el hecho de que ya no quería pastorear la mitad de ese grupo que Dios le había dado. Y hay gente que se le han ido, creyentes, un creyente, un líder, y se han enfermado. Cuando a uno se le sale el alma por el desánimo, comienza a tomar venganza. Porque, escúcheme bien, y me detengo un poco, porque la presencia del Espíritu Santo me llenó aquí, me emborrachó, en pocas palabras, porque tengo que decir lo que el Señor me ha dicho. Gente que no quiere pastorear la mitad de lo que vio en la iglesia. Y el desánimo, así como el desánimo, es el primer paso a la depresión. El segundo paso de la depresión es la frustración. Y empieza la gente a frustrarse, que aún teniendo muchas personas, están frustradas. Y le voy a hablar de otro paso que sigue a la frustración. Cuando llega la frustración, entonces llega también la venganza. Comienzan las personas que están desanimados, comienzan a planear una venganza contra su persona o contra otra persona. Está comprobado que cuando la gente se frustra por algún hecho, termina en pecado, entra en un descanso. ¿Recuerdas el rey David? El rey David entró en un descanso, y en ese descanso lo único que encontró la alegría fue en aquella mujer llamada Betsabé. Porque dice la Biblia, cuando era tiempo, escuchando, cuando era tiempo de que los reyes salieran a la guerra, David se quedó en el palacio. Y debe decirle que tenía que estar muy triste, se le había salido el alma, esa emoción de matar, que fue lo que Dios le mandó a acabar con los enemigos de Israel a David. Tenía que estar David muy desanimado para no, en el tiempo que le tocaba a los reyes salir a la guerra, quedarse en el palacio. Dice que estaba en la azotea, vio a aquella mujer bañándose y la mandó a llamar, y con ella adulteró, que casi le cuesta el reino, le costó la vida a sus hijos. Ahí estaban las consecuencias. Y ahí tiene la consecuencia. David siguió siendo rey, pero su pecado lo llevó a perder sus hijos. Su pecado lo llevó a que matara a un hijo, un abuso a una hija, la muerte de un hijo, y después ese hijo que se rebeló también murió. Por el desánimo se le salió el alma, entró en frustración, o entró en esa depresión, se frustró, y por ende la venganza contra sí mismo. Y después se vengó de Urías, mandándolo a las primeras filas de la guerra para que lo mataran, para esconder su pecado.
Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver lo que usted está hablando con el versículo que leyó? Porque entonces la Biblia habla y dice así: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia de Dios, del Señor, tiempo de refrigerio. La palabra refrigerio es ese ánimo. Cuando Dios va a traer ese tiempo de refrigerio, es esa palabra rema que te va a despertar. Pero primero tiene que haber arrepentimiento. Y arrepentimiento no es lo que la iglesia ha pensado, y nosotros, y me incluyo como pastores, predicadores, nos hemos equivocado. Cuando llamamos a una persona a aceptar a Jesús, le decimos, venga, arrepiéntase. Y la mayoría de cristianos han pensado que arrepentirse es entregarse a Cristo. Y la palabra arrepentimiento no significa eso. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, o depende como tú lo pronuncies. Metanoia, que significa dar una vuelta, que significa cambio de manera de vivir. Y es tiempo que la iglesia aprenda que haberse arrepentido es cambiar la manera de vivir, cambiar de pensamiento, cambiar de la actitud a cómo veo el pecado. Cuando Adán y Eva pecan ¿por qué? Porque ellos cambiaron en su actitud, cambiaron la manera de pensar. Y cuando Satanás, los demonios logran, la carne nuestra logra que nosotros veamos la palabra desde otro punto, desde otro enfoque, nos enfocamos de manera diferente a la que Dios ha dado, es decir, le damos otro enfoque a la palabra de la que Dios le ha dado, ya estamos pecando y no hemos cambiado de manera de pensar y de vivir. Fácil. Satanás convence a quién? Convence a Eva que no era tan malo el árbol. Le dijo, sabe Dios que el día que tú comas de ese árbol, ciertamente serás igual que Dios. No ciertamente morirás como Dios te ha dicho. En pocas palabras está diciendo, él es un embustero. Él está en lo que no quiere que usted tenga libertad. Y ese es el problema que hay hoy en día, que las personas piensan que porque son cristianos, ya entregaron su vida a Cristo, tienen la libertad de hacer muchas cosas y después venir a decirle a Dios que los perdone. Y yo sé que Dios los va a perdonar, pero que eso es el todo. Arrepentimiento, una de las características del arrepentimiento, dice el apóstol Pablo en Corintios 7, es que sentimos un profundo dolor por haber pecado. Porque la tristeza del mundo es para muerte, como la tristeza que sintió Judas, que lo que sintió fue remordimiento, se fue y se ahorcó. Pero el arrepentimiento, el dolor que produce Dios es para arrepentimiento. Es decir, que alguien que verdaderamente se haya arrepentido de un pecado que confesó, no lo vuelve a hacer, porque él va a decir, eso es malo, es doloroso y lo tuve que experimentar fallándole al Señor. Y la gente en la iglesia, tenemos muchos cristianos que han confesado sus pecados. Eso sí tenemos cantidades en la iglesia. Gente que ha confesado sus pecados, pero gente arrepentida muy pocas. Porque no cambian de actitud. La ira, ¿qué dice la Biblia? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre el enojo, no le den lugar al diablo. Es decir, que cada vez que yo me enojo y no arreglo eso antes de las 12 de la medianoche, ese otro día le di lugar a un demonio. Eso es lo que dice la Biblia. Y si 10 veces me enojo,
con resentimiento contra una persona, quiere decir que 10 días, amaneciendo ese otro día, tengo 10 demonios más. Le he dado lugar a 10 demonios más. En cambio, cuando yo me he arrepentido, usted se ha arrepentido, usted sencillamente cuida de no enojarse, y si se enoja, rápido se contenta, antes que lo carnal vaya a traer un demonio, porque la carne es el queso y los ratones son los demonios. Es tiempo que la iglesia se arrepienta, porque hay una promesa. Ahora, ¿por qué debo arrepentirme? Porque hay promesa. La promesa que se va a cumplir de lo que dijo Jesús en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 28. Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Pues de eso está hablando. Viene un ánimo, viene el tiempo de refrigerio, ese ánimo, ese avivamiento dentro de ti para hacer la obra de Dios. Esas nuevas fuerzas que dice la Biblia en Filipenses 4:13, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios va a traer ese río de avivamiento a tu vida, de la presencia de Dios va a venir para que ahora tenga la fuerza para la victoria hasta el día final, cuando Cristo venga o que tenga que partir de esta tierra. Alabado sea Dios. Y aquí no puedo dejarle de decir esto, porque entonces la gente, con la mala información, exagerada información que se ha dado al mundo sobre esta enfermedad, la gente está tan asustada, sencillamente porque no tiene avivamiento.